Cada vez que estoy usando la tele o usando cualquier aparato electrodoméstico, siempre llegan un montón de preguntas a mi cabeza, y es que a veces parece que no hay una respuesta concreta. Una de ellas es, ¿qué es la electricidad? ¿Qué es el magnetismo? Porque si bien conocemos estos fenómenos y los entendemos de alguna manera, muchas veces olvidamos la complejidad que existe detrás de estos dos. Y que no solamente son conceptos y ya, sino que existe un proceso para dar forma a estos fenómenos. Por lo tanto, también mi mente se inunda por una pregunta frecuentemente, la cual es, ¿cómo es que se generan estos dos fenómenos? Si bien sé que existe una relación, sabemos que existe una relación entre estos dos, y que van de la mano, y que coexisten en este universo. Pero, ¿cómo es que se relacionan estos dos efectos? ¿Y por qué? Bueno, estas son cuestiones que muy pocas veces nos hacemos. Y esto se debe porque estos fenómenos de la materia están tan involucrados en nuestra vida cotidiana que lo que generan es que pasemos por alto la profundidad y la complejidad del trasfondo de cada uno, a tal punto que pasamos por alto todo lo que hay detrás de estos fenómenos y sus implicaciones, a tal punto, a tal grado en el que minimizamos sus consecuencias y lo que han representado a lo largo de la historia de la humanidad. Porque ¿cuántas veces nos hemos preguntado realmente qué es la electricidad y el magnetismo? ¿Cuántas personas a lo largo de la historia se lo han pensado? Pero como le he mencionado, como se encuentran tan relacionados con nosotros, muchas veces dejamos de verlos de este modo tan complejo y simplemente los vemos como conceptos o como algo que está ahí y ya, sin pensar más allá, sin ver más allá. Es por esto que en este video lo que buscaremos será ir más allá, porque nosotros somos Ciencia. Tenemos la idea de que la corriente genera un campo magnético y que ambas se pueden relacionar. Es por esto que se pueden establecer que ambas propiedades y ambos conceptos son o están relacionados ampliamente, por lo que el electromagnetismo es la unión de dos caras de una misma moneda, dado que la electricidad se puede convertir en magnetismo y viceversa. Pero, ¿podría generarse electricidad a partir de un campo magnético? Esta cuestión fue planteada por Michael Faraday. Michael Faraday demostró experimentalmente que se produce, mediante el fenómeno de inducción, una corriente eléctrica en un circuito cuando se le somete a la acción de un campo magnético, que varía con el tiempo. Además, la corriente inducida circula por el circuito, siempre y cuando exista la variación del campo magnético. Pero Faraday sentía que le faltaba algo a la ley de inducción. Entonces tuvo que acudir a Henry Lens, que le indicó que la corriente generada en las espiras tenía un sentido contrario a la que describía el mismo Faraday. Por lo tanto, la ley de Faraday y Lens se complementan, ya que la primera indica la magnitud producida de la FEM, mientras que la segunda indica la dirección de flujo de la corriente. FEM inducida en una barra que se mueve a través de un campo magnético. ¿Qué pasa si tenemos una barra conductora, la cual pasa a través de un campo magnético? ¿Es que acaso la ley de Faraday se vería afectada por esto? O tal vez, y solo tal vez, surgiría una nueva ecuación que explique este nuevo fenómeno. Pues bueno, para poder explicar esto, tenemos un contorno, un área, en la que existe una barra conductora y un campo magnético, el cual permanecerá constante en cualquier punto del área. Por otro lado, esta barra puede tener un desplazamiento a través del campo magnético, por lo que entonces existe un factor de distancia en la ecuación. Y también en esta misma. No solo esta propiedad afecta a la barra conductora, sino que también está compuesta por una longitud. Por lo que si la barra se desplaza, quiere decir que el área del campo magnético se altera. Por lo tanto, altera el flujo electromagnético y esto a su vez genera una fuerza electromotriz. Y si existe una fuerza electromotriz, recordemos que por lo tanto existe una variación de flujo. Y si tenemos una variación de flujo electromagnético con respecto al tiempo, esto nos da como resultado una fuerza electromotriz. Y esto es lo que Lenz decía, esto es la fórmula de Lenz. Pero la fórmula no queda aquí. El flujo electromagnético depende del campo magnético en el que se encuentra la barra. Y recordemos que habíamos dicho que era constante. Por lo tanto,
multiplica la diferencia del área y se divide entre la diferencia del tiempo. Esto porque el campo magnético es constante y al multiplicarlo por la diferencia del área, la cual se obtiene al mover la barra conductora, nos da como resultado un flujo magnético. En este caso, el área depende de dos factores. Y bueno, ¿cuáles son esos dos factores? Depende del movimiento de la barra, y la barra está compuesta por dos factores, el cual es la longitud y la distancia con la que se mueve. Por lo tanto, si entonces descomponemos el área, será la longitud por la variación de la distancia, por lo que la fórmula sería entonces el campo magnético, que es constante, por la longitud de la barra, que multiplique a la diferencia de la distancia, dividido entre la diferencia del tiempo. Pero aquí pasa algo curioso y a la vez chistoso, ya que la distancia entre el tiempo nos da velocidad, y por ende, la fórmula cobra un nuevo sentido. Entonces tendríamos que va a ser el campo magnético que multiplique la longitud por la velocidad. Y ahí sería la nueva ecuación. Entonces, podemos concluir que si tenemos una barra conductora y que se mueve a través de un campo magnético, la fórmula de Lenz ya no va a ser la misma, sino que será diferente. Será un campo magnético multiplicado por la longitud que multiplique a la velocidad. Hola a todos, yo les explicaré el funcionamiento de un generador eléctrico y cómo se opera. Pero para entender eso necesitamos saber primero qué es un generador eléctrico. Entonces, un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Esto se logra gracias a la interacción de los dos elementos principales que lo componen, y estos son la parte móvil llamada rotor, que como el mismo nombre lo da a entender, es una parte giratoria, y la parte estática que se denomina estator, que es cuando éste está en funcionamiento. Una de las dos partes genera un flujo magnético que actúa como inductor para que lo otro lo transforme en electricidad. Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen, dando lugar a dos grandes grupos, que son los alternadores y los dinamos. Los alternadores generan electricidad en corriente alterna y los dinamos generan electricidad pero en corriente continua. Luego de que estos generadores terminen de fabricar la energía eléctrica, vienen las máquinas eléctricas, que son dispositivos capaces de transformar la energía eléctrica específicamente en cualquier otro tipo de energía. Se dividen en los siguientes, que es la máquina eléctrica rotativa y las máquinas eléctricas estáticas. Ahora bien, para el principio de funcionamiento de un generador eléctrico, tiene que ver mucho con la ley de Faraday. La ley de Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio del flujo magnético en un conductor o espira. Esto significa que si tenemos un campo magnético generando un flujo magnético, necesitamos una espira por donde circule esa corriente para conseguir que se genere la fuerza electromotriz, o FEM. Faraday también ideó el primer generador electromagnético. El disco de Faraday consistió en que era un disco de cobre que giraba impulsado por una manivela situada entre los extremos de un imán con forma de herradura. Este disco demostró que se podía generar electricidad usando magnetismo. Además, abrió la puerta de los conmutadores, dinamos de corriente continua y los mismos alternadores de corriente. Cuando dentro de un campo magnético tenemos una espira de donde circula una corriente eléctrica, aparecen un par de fuerzas que provocan que la espira gire alrededor de su eje. De esta misma manera, si dentro de un campo magnético introducimos una espira y la hacemos girar, provocaremos la corriente inducida. Esta corriente inducida es la responsable de la fuerza electromotriz, y esta será variable en una función de la posición de la espira y el campo magnético. La cantidad de corriente inducida, o como ya lo mencioné anteriormente, la FEM, dependerá de la cantidad de flujo magnético, o también se puede conocer como líneas, que la espira pueda cortar. Cuanto mayor sea el número, mayor variación de flujo puede generar, y por lo tanto, generará mayor fuerza electromotriz. El cálculo de la fuerza contraelectromotriz de un motor de corriente directa. Esto lo podemos comprender gracias a la ley de Faraday, que nos permite ver una serie de fenómenos y dispositivos importantes.
como lo son los generadores eléctricos, ya que se inducen en una fuerza electromotriz al hacer girar una bobina en un campo magnético, como se explica en la fuerza electromotriz de movimiento. A esto se le va a llamar de manera abreviada EMF, y la ley de inducción de Faraday se utiliza para calcular la EMF inducida, aplicando la siguiente fórmula. En la vida real, los motores se convierten en un generador cuando su eje gira. Algunos de los primeros automóviles utilizaban el motor de arranque como generador. Los generadores convierten la energía mecánica en energía eléctrica, mientras que los motores convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Es por eso que existe relación entre estos dos. Un motor funciona enviando una corriente a través de un bucle de cable situado en un campo magnético. Como el resultado del campo magnético ejerce un torque sobre el bucle, cuando la bobina de un motor gira, el flujo magnético cambia a través de ella y se induce una EMF. Que esto consiste en la ley de Faraday. Así, el motor actúa como un generador cada vez que gira su bobina. Esto ocurre tanto si el eje gira por una entrada externa como una transmisión por correa, como por la acción del propio motor. Esto quiere decir que cuando un motor realiza un trabajo y su eje gira, se genera una EMF. La ley de Lenz, de hecho, nos dice que la EMF se opone a cualquier cambio, de modo que la EMF autogenerada por el motor, llamada fuerza contraelectromotriz del motor, se opone a la EMF de entrada que le da potencia al motor. La salida del generador de un motor es la diferencia entre el voltaje de alimentación y la fuerza contraelectromotriz. Esta fuerza es cero cuando el motor se enciende por primera vez, por lo que la bobina recibe todo el voltaje de accionamiento y el motor consume la máxima corriente cuando está encendido, pero en el momento no gira. A medida que el motor empieza a girar más rápido, la fuerza contraelectromotriz aumenta, oponiéndose siempre a la fuerza EMF de impulso, y reduce tanto el voltaje en la bobina como la cantidad de corriente que consume. Este efecto se nota en muchas situaciones comunes, cuando se enciende por primera vez una aspiradora, o un refrigerador, una lavadora, las luces. Esto es cuando notas que se atenúan brevemente debido a la caída de la corriente resistencia producida en las líneas de alimentación por la gran corriente que consume el motor. Un ejemplo práctico puede ser cuando se enciende la bomba del agua en los hogares, que ves cómo se apagan o atenúan brevemente las luces de todos los dispositivos.